son leves, no repercuten mayormente y en unos pocos días se disuelve. Se disuelve de manera así espontánea, ¿no? Y no necesita mayores medidas terapéuticas, como controlar el dolor, si es que hay mucho dolor, ¿no es cierto? Han dicho que el dolor es intenso y va a depender de la severidad de la pancreatitis. Entonces, habitualmente necesitan este tipo de pancreatitis, necesitan apoyo, ¿no? Sintomático, nada más. Entre ellos, analgésicos. Es la primera medida. Entonces, de los analgésicos simples, los AINES, hasta analgésicos potentes, ¿no? Como derivados de la morfina y eso, dependiendo del caso. Entonces, la más de las veces con analgésicos, con AINES va bien cuando el problema no es grave, ¿no? Entonces, analgesia en primer lugar, ¿no? Hidratación. Como son pacientes que van a quedar en reposo glandular, o sea, se pone en reposo el páncreas. ¿De qué manera? No ingiriendo nada por vía oral, así descansan, no hay secreción de enzimas pancreáticas, ni a nivel gástrico, ¿no? Entonces hay un reposo pancreático. Por lo tanto, el paciente no va a ingerir ni alimentos ni líquidos por vía oral. Entonces requieren hidratación parenteral. Habitualmente cristaloides como suero fisiológico, Ringer lactato, por vía parenteral. Esta es una medida importante, no dar alimentos por vía oral, nada por vía oral. ¿Ya? Unos 3, 4 días dependiendo de la evolución del caso. De esa manera incluso se alivia el dolor, ¿ya? Y en todo caso se evitan complicaciones, que la pancreatitis se agrave, ¿no? Entonces dejando en reposo la glándula. Aspiración nasogástrica. Hay ocasiones en que el dolor, incluso con analgésicos, no es posible controlar, no calma adecuadamente el dolor. Los analgésicos parenterales, los potentes, incluso el paciente continúa con dolor. Entonces, en esos casos, la colocación de una sonda nasogástrica a caída libre alivia bastante, descomprime el estómago y de esa manera, mejor que los analgésicos, incluso llega a aliviar el dolor la colocación de una sonda nasogástrica a caída libre, o en otras ocasiones con un aspirado para aspirar el contenido, ¿no?, gastrointestinal. Entonces es una medida que alivia mucho el dolor y el malestar del paciente. Por supuesto ayuda a reposar la glándula también. Entonces es una medida importante. Es molestosa la colocación de la sonda nasogástrica, pero solo al ingreso, con una técnica adecuada, buena analgesia, es tolerable, ¿no? Y sobre todo que alivia mucho el dolor. No están indicados antibióticos profilácticos. Ya ven, las pancreatitis leves, edematosas, pues no están indicados los antibióticos, ¿no? Pues no tienen utilidad. Cuando el paciente tiene una pancreatitis más grave, necrótica o se infecta, pues en ese caso sí, ¿no? Si el paciente presenta signos de infección, fiebre, elevación de los leucocitos y todo, pero en ese caso sí están indicados los antibióticos, cuando hay evidencia de una sobreinfección. Son pacientes sépticos, está indicado el inicio de antibióticos de manera empírica, ¿no? Y obviamente se piden cultivos, si hay una necrosis del cultivo o inocultivo, para determinar el germen y su sensibilidad al antibiótico, ¿no? Pero mientras llega el resultado, que tarda habitualmente 3 días un cultivo, entonces en esos pacientes ya se inicia antibióticos de manera empírica.
Entonces, como es poco abdominal, ceftriaxona o ciprofloxacina están indicados. ¿Ya? Algunas otras medidas, vean el octreótido, aunque reduce la mortalidad, no reduce la tasa de complicaciones. Esto inhibe las secreciones gastrointestinales en general, disminuye la secreción de enzimas pancreáticas, el octreótido. El gavexato se utiliza menos, no baja la mortalidad, pero reduce la lesión. No se utiliza en todos los casos, en algunos casos pues, entonces, pancreatitis leve o moderada, soluciones intravenosas, ayuno, nada por vía oral, sonda nasogástrica, vean, 2 a 4 días la sonda, y en 3 a 6 días se puede reiniciar una dieta líquida, ¿no? Y después de 5 a 6 días ya el paciente puede estar alimentándose normalmente. Entonces, vean, una semana, 10 días el paciente con pancreatitis leve puede estar en su casa, ¿no? Con una evolución favorable. Las pancreatitis graves, sí, en esas ya hemos dicho, se tiene que hacer antibióticos, ya el esquema terapéutico es más invasivo, ¿no? Entonces requieren apoyo hemodinámico, si entra en un choque hipovolémico, séptico, transfusión de sangre, drogas vasoactivas para elevar la presión, si hay compromiso respiratorio con insuficiencia respiratoria, muchas veces requieren intubación y conexión a un ventilador mecánico, ¿no? Entonces, los casos graves son para manejo en terapia intensiva. Entonces, todo el soporte hemodinámico, respiratorio hay que dar a los pacientes. Requieren cirugías muchas veces cuando hay necrosis del páncreas con infección, todos requieren limpieza quirúrgica, ¿no? Son pacientes que a veces tienen hasta 3, 4, hasta 6 meses entre un paciente de terapia intensiva con pancreatitis grave, ¿ya? Y 8, 10 o más cirugías en ese transcurso para limpiezas quirúrgicas. Se deja abierta prácticamente la pared abdominal, contenida, ¿no es cierto?, con la bolsa de Bogotá, porque van a entrar varias veces a la limpieza quirúrgica. Entonces, como les digo, 4 o 6 meses quedan estos pacientes internados cuando no fallecen, ¿no? Es largo el proceso, muy complicado. Requieren nutrición parenteral, están varios días o semanas sin recibir alimentos, entonces reciben nutrición parenteral, ¿no? Entonces es muy complicado el manejo. Y es multidisciplinario, porque nos manejan los terapistas, los internistas, gastroenterólogos, cirujanos. Entonces es bastante complicado una pancreatitis grave. ¿Ya? Requiere mucho manejo de recursos y todo. Y las pancreatitis fulminantes, vean, son pancreatitis con mal pronóstico, ¿no? Los pacientes requieren mucha más intervención, volúmenes extraordinarios de soluciones, hacen complicaciones cardiovasculares, insuficiencia respiratoria, infecciones abdominales difíciles de controlar. Los pacientes también se hacen limpiezas quirúrgicas en varias oportunidades, ¿no? Infusión parenteral, cirugía, y el pronóstico suele ser malo, ¿no? Hacen insuficiencia renal, también entran a diálisis, a hemodiálisis, entonces es complicadísimo. Y la mortalidad es altísima, ¿no? La pancreatitis fulminante evoluciona rápidamente, ¿no? En 10 días, 2 semanas se mueren los pacientes, ¿no? Se haga lo que se haga, la evolución es mala y por eso se llama pancreatitis fulminante, ¿no? No son cuadros graves. Estas son complicaciones locales de la pancreatitis aguda, ¿ya? La necrosis, la infección de la necrosis, el absceso y el pseudoquiste pancreático. Son complicaciones esperadas de una pancreatitis necrótica o necrohemorrágica, ¿no? Entonces vean
la destrucción del páncreas, con necrosis y con infección. Entonces, una complicación habitualmente de la segunda semana de evolución. Entonces, en una primera semana no vamos a pensar que haya una infección del páncreas, es a partir de la segunda semana, que es cuando se empiezan a utilizar los antibióticos, ¿no? Entonces, vean, estos pacientes en una segunda semana ya tienen que entrar a quirófano a hacer una limpieza quirúrgica. Antes de eso no hay nada que hacer, ¿no? Ni siquiera el uso de antibióticos. Cuando ya hay una infección de la necrosis que se da en este tiempo, entonces ahí sí hay que hacer tratamiento antibiótico, quirúrgico, todo. Complicación de la cuarta a la sexta semana es el absceso. Esta infección, ¿no es cierto?, se torna en un absceso. Hay una acumulación de pus, ¿no es cierto?, a nivel de la cavidad abdominal, en la región pancreática. Entonces, estos pacientes también tienen que drenarse, todo absceso tiene que ser drenado, ¿no? Entonces, hay dos maneras de drenar. Anteriormente se hacía una cirugía abierta, ¿no? Actualmente se hace drenaje percutáneo, nada más, ¿no? Por la laparoscópica se saca, se drena el absceso y habitualmente va bien. Entonces, un paciente con un absceso, vean, hace fiebre, generalmente en picos, ¿no? La fiebre es el hemograma con leucocitosis, hacen ilio paralítico y compromiso del estado general. Entonces, a las 4 a 6 semanas hay que estar pendientes, ¿no es cierto?, de que el paciente haga estas manifestaciones clínicas para intervenir en caso de formación de un absceso. Y la otra complicación son los pseudoquistes. La complicación entre la primera a la cuarta semana de evolución de la pancreatitis aguda. Lo mismo, hay acumulación de tejidos, de líquidos, de detritos, enzimas, sangre, todo lo que se secreta, ¿no? En una cápsula parecida al absceso, ¿no es cierto?, pero es una cápsula sin pared. Un quiste normalmente tiene una pared, ¿no es cierto?, una membrana, una pared con epitelio. En cambio, el pseudoquiste no tiene pared, por eso se llama pseudoquiste. Entonces, estos pacientes lo mismo, tienen dolor persistente, distensión abdominal, compresión de órganos vecinos, el pseudoquiste se puede romper, liberándose, ¿no es cierto?, este contenido a la cavidad peritoneal, produciendo una peritonitis. Entonces, lo mismo. Hay que realizar un tratamiento quirúrgico para drenar el pseudoquiste. Entonces, también puede ser por una cirugía abierta o mediante una cirugía percutánea. También se puede, ¿no? Lo mismo que en el absceso, ¿ya? Pero este es diferente por la membrana, ¿no?, que es sin pared. Fácilmente se puede romper, ¿ya? Y estas son complicaciones locales, entonces. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a pancreatitis aguda. Doctor, disculpe, sobre las complicaciones a distancia que involucraba el aparato respiratorio, cardíaco, ¿cuál es el que generalmente se afecta primero? Ya. Esas complicaciones aparecen más rápido que estas, ¿no es cierto?, en la primera semana de evolución. Sí. Y es por la liberación de las sustancias en la circulación sanguínea, ¿no es cierto? Entonces, el paciente puede hacer un choque hipovolémico, un choque séptico, hay deshidratación severa por fuga de líquido intravascular al espacio intravascular. Pues igual, pacientes que hacen complicaciones y son los que se mueren más rápido, ¿no?, por esas complicaciones. Tienen que estar en terapia intensiva para manejo hemodinámico, hidratación adecuada, cristaloides, coloides, transfusión de sangre, de plasma, hacen insuficiencia renal. Entonces, hay que hacer hemodiálisis
análisis muchas veces, hacen insuficiencia respiratoria por acreditación en el pulmón, derrame pleural, neumonías, entonces tienen que entrar a ventilación mecánica, hacen insuficiencia respiratoria, ¿no? Y se mueren por una insuficiencia respiratoria, una neumonía grave. Las complicaciones hemodinámicas, las complicaciones renales, esas son las principales, ¿no? Las tres. ¿Alguna otra cosa? Todos necesitan manejo en terapia intensiva, ¿no? Ventilación, ventilación mecánica, drogas vasoactivas como la adrenalina, dopamina, lobutamina, etcétera, etcétera. Diálisis. Lo vean complicado, ¿no? Complicado el manejo de estos pacientes. Bueno, entonces ahora vamos a ver la pancreatitis crónica. ¿Cuál es una complicación de la pancreatitis crónica? La insuficiencia pancreática, exócrina. La pancreatitis crónica también se conoce como insuficiencia pancreática exócrina. Como ya hemos visto, el páncreas es una glándula de secreción mixta, endocrina y exócrina. Como complicación de la insuficiencia endocrina vamos a tener diabetes, ¿no es cierto? La diabetes mellitus es una complicación de la pancreatitis aguda. Entonces, mientras está cursando la pancreatitis aguda, puede haber una diabetes, ¿no? Una vez que se resuelve el cuadro agudo, el paciente puede restablecer su función endocrina o puede quedar diabético. En cambio, la pancreatitis crónica, el paciente va a quedar con insuficiencia tanto endocrina como exócrina. La insuficiencia exócrina es propia de la pancreatitis crónica, no de la aguda. Entonces, vean, diferentes tipos de pancreatopatías inflamatorias crónicas van a terminar en una insuficiencia pancreática exócrina o una pancreatitis crónica. ¿Ya? Entre ellas, una reagudización de una pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda está producida por alcoholismo, o litiasis biliar, hemos dicho, o hipertrigliceridemia. Puede salir de la pancreatitis aguda del paciente, pero posteriormente hacer una reagudización nuevamente de la pancreatitis, ¿no? Y varios procesos de reagudización, cada uno de ellos va a ir lesionando cada vez más al páncreas, ¿no? Y el páncreas con el tiempo va a quedar insuficiente y va a entrar en una pancreatitis crónica por reagudización de pancreatitis agudas, ¿ya? O sea, varios episodios de pancreatitis agudas, ¿no? El paciente, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener? Principalmente dolor. El síntoma principal de la pancreatitis crónica es el dolor. Ese dolor con características que hemos descrito ayer, localizado en el abono superior, intenso, irradiado en el cinturón, y puede ser persistente, continuo o puede ser intermitente en la pancreatitis crónica. Entonces, dolor persistente, puede ser continuo o puede ser intermitente, pero que dura mucho tiempo. El paciente casi vive con ese dolor. Entonces, una manifestación principal de la pancreatitis crónica. O en periodos de reagudización, el paciente hace periodos de reagudización, entonces es una pancreatitis crónica que se reagudiza. Como si estuviera presentando un nuevo episodio de pancreatitis aguda, pero es una crónica reagudizada. Luego, ¿qué tiene el paciente? Mala absorción. ¿Ya? El páncreas secreta enzimas para la digestión de las proteínas, de los hidratos de carbono, de las grasas. Si no hay estas enzimas, estos nutrientes no se van a absorber. El paciente va a cursar con un síndrome de mala absorción.
desnutrición, va a tener diarrea, va a tener esteatosea, va a tener pérdida de peso, desnutrición, ¿no? Entonces, los casos de destrucción importante del páncreas, entonces vamos a tener esteatosea, azotosea. ¿Qué será la azotosea? ¿Alguien sabe? Cualquier pregunta para el examen, ¿no? Acumulación de productos nitrogenados, no es ASO, eso, pero sería en Proteínas, ¿no? sí. Cuando es grasa es esteatosea, cuando son proteínas es azotosea, ¿no? Entonces, las causas más frecuentes, vean, en los adultos, el alcoholismo es la principal causa de la pancreatitis crónica, aunque las otras causas como la litiasis biliar también puede llevar a pancreatitis crónica, ¿no es cierto? Pero es más frecuente el alcoholismo, porque un paciente que tiene una pancreatitis aguda de origen biliar habitualmente se resuelve con una cirugía, ¿no es cierto? Es una litiasis biliar, se hace una cirugía, se saca la vesícula, se sacan los cálculos y se resuelve el problema. En cambio, un paciente que es alcohólico, hace una pancreatitis aguda, se restablece y va a seguir bebiendo, ¿no es cierto? Sigue bebiendo y va a tener varios episodios de realización de la pancreatitis por el alcoholismo. Entonces, no sucede lo mismo con la litiasis biliar, ¿no es cierto? Que se resuelve en la primera oportunidad y después, a no ser que vuelva a formar cálculos, ¿no? Pero es más difícil. Entonces, el alcoholismo es la primera causa de pancreatitis aguda en los adultos, pancreatitis crónica en los adultos. En los niños, la fibrosis quística es la primera causa. Y vean, un 25% de los casos de pancreatitis crónica no se conoce la causa, es idiopática. Bueno, en este cuadro, que lo tienen en el libro, están todas las causas. Vean, en primer lugar está el alcohol, ¿no? Tiene como segunda causa está la pancreatitis idiopática. Luego la fibrosis quística, después la hipertrigliceridemia. Y luego vienen otras causas, vean, malnutrición proteica calórica, neoplasias del páncreas y duodeno, ablación pancreática por diferentes causas, habitualmente traumática, ¿no? Cirugías abdominales, de estómago y vean otras causas más. Pero aquí están las principales, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, ven, mencionamos la pancreatitis alcohólica porque es la principal causa. ¿Qué produce el alcohol? Precipitación de las proteínas en los conductos pancreáticos. Eso obstruye los conductos y produce dilatación de los mismos. Eso va a repercutir por aumento de la presión de manera crónica en los acinos glandulares, ¿no es cierto? Y va a producir una atrofia, posteriormente fibrosis y calcificación a nivel de los conductos del páncreas. Entonces este proceso es importante, ¿no? Precipitación, atrofia, fibrosis y calcificación. Y el alcohol, además de provocar estos efectos, tiene un efecto tóxico directo sobre el páncreas. No solamente actúa de esta manera, sino que tiene una acción tóxica directa sobre el páncreas. Las manifestaciones clínicas. Vean, las pancreatitis crónicas recidivantes son cuadros
similares a una pancreatitis aguda, solo que se presenta en varias oportunidades. Nos hace episodios como si fuera pancreatitis aguda, con dolor, con náuseas, con vómitos, con todo lo que hemos mostrado en la pancreatitis aguda, ¿no? Pero se repiten varias veces y precipitado generalmente por el consumo o la ingestión de alcohol. El paciente después de beber va a presentar un episodio similar al de una pancreatitis aguda. Algún tipo de alimento también desencadena el ataque de pancreatitis, ¿ya? Generalmente comidas ricas en grasas, entonces desencadena un nuevo episodio de dolor y de todo aquello. Me parece ser una pancreatitis aguda, pero es una pancreatitis crónica reagudizada. Estos pacientes cursan con pérdida de peso, habitualmente son desnutridos, porque tienen un síndrome de mala absorción, ¿cierto? Entonces, de manera crónica, en meses o años, con pacientes delgados, con musculatura atrofiada, con todos los signos de una desnutrición. Al examen físico, además de estas manifestaciones de desnutrición a nivel abdominal, ¿qué se puede encontrar? Hipersensibilidad a la palpación en la región del abdomen superior, ¿ya? Y nada más, no hay muchas manifestaciones clínicas específicas. Entonces tenemos el antecedente, ¿no es cierto?, de varios episodios de cuadros similares a una pancreatitis aguda. O el paciente ya tiene el diagnóstico de pancreatitis crónica, entonces ahí es más fácil, ¿no? Ya tiene el diagnóstico de pancreatitis crónica. El estado general del paciente de desnutrición, de deficiencia de varios nutrientes, el síndrome de mala absorción, con esteatosía y todo aquello nos va a orientar entonces la parte clínica, ¿no? Y ya laboratorialmente, ¿qué vamos a encontrar? Vean, la amilasa y la lipasa solamente se incrementan en una pancreatitis aguda recidivante, en ese cuadro de crisis, con dolor y todo aquello. Una vez que cede, el paciente no se ha curado de la pancreatitis crónica, está con pancreatitis crónica, ¿no es cierto? Pero su amilasa, su lipasa son normales. Se elevan solamente en ese momento de la reagudización de la pancreatitis. O incluso en algunos casos está disminuida la amilasa y la lipasa, porque ya no hay mucho tejido pancreático, ¿no? Ya hay poco tejido pancreático, por lo tanto hay poca amilasa y lipasa también, pues muchas veces está disminuida. Bilirrubinas, fosfatasa alcalinas solamente se elevan cuando hay una confusión de la vía biliar, el colero. Vean, la triada clásica de la pancreatitis crónica es la calcificación del páncreas, la esteatosea y la diabetes mellitus. Esa es la triada clásica. Pero solo un tercio de los pacientes presenta esta triada clásica. La mayoría de los pacientes no tienen esta triada. Para evaluar la función exócrina del páncreas hay diferentes pruebas. Entre ellas la prueba de estimulación con secretina. La administración de secretina debería estimular la liberación de enzimas pancreáticas. Se coloca una sonda nasogástrica que llegue hasta el duodeno, ¿cierto? Se administra secretina y se obtiene la secreción y se cuantifica la cantidad de enzimas secretadas. En la pancreatitis crónica va a estar disminuida, ¿no? No va a haber secreción, va a haber una respuesta negativa a la secretina. La mala absorción de cobalamina, de la vitamina B12, a través de la prueba de prueba que hemos dicho varias veces y que tienen que revisar en la práctica, el test de Schilling, ¿no? Entonces, una de las fases, la tercera fase del test de Schilling,
evalúa la función pancreática en el metabolismo de la vitamina B2. Entonces es una prueba para diagnóstico de pancreatitis crónica. La cuantificación de grasa fecal. Hay diferentes pruebas para cuantificar la grasa fecal con los síndromes de mala absorción, ¿no es cierto? Ya hemos hablado también de esto. Entonces hay una prueba para evaluar la función exóptima del páncreas. La dosificación del glucinógeno sérico es otra prueba. Y la prueba de expresión de la desilosa, ¿qué evalúa esta prueba? ¿Sabes? La absorción de hidratos de carbono, ¿no? Es una prueba que evalúa la absorción de hidratos de carbono. En una de las prácticas tenemos que revisar todas estas pruebas, van a quedar en su cartilla, evaluación de la función pancreática. Tenemos que revisar en detalle todas estas pruebas. Una radiografía simple de abdomen que nos dará en una pancreatitis crónica. Nos mostrará algo. No se ve el páncreas, ¿no? Obviamente. No se ve. En la pancreatitis aguda hemos dicho el asa centinela o niveles hidroaéreos en la pancreatitis aguda. En una pancreatitis crónica, una radiografía simple de abdomen nos mostrará algún dato. Deberían venir leyendo el tema, ¿no es cierto? Ya deberían haber revisado. Y ya sabrían, y para el examen, si les pregunto, seguro que responderían. ¿Cuál? Calcificaciones, ¿no? Hemos dicho que hay calcificación de los conductos pancreáticos, y eso es importante en la fisiopatología, lo que he dicho. Termina en la calcificación de los conductos. Entonces podemos ver calcificaciones a nivel de en la topografía pancreática. Entonces eso me orienta al diagnóstico de pancreatitis crónica. La topografía también me muestra dilatación y calcificación de los conductos pancreáticos. Y la tomografía también, ¿no? Dilatación de los conductos pancreáticos. Lo mismo. La mejor prueba para el diagnóstico de pancreatitis crónica es la ecografía endoscópica. Con la ecografía endoscópica yo puedo ver muy bien la anatomía del páncreas, el conducto pancreático y todo aquello. Es una prueba importante para el diagnóstico. Y es importante determinar, en muchos casos no se puede determinar si es una pancreatitis aguda o crónica, porque el cuadro clínico es similar, ¿no es cierto? Porque el tratamiento es diferente. Una pancreatitis aguda, edematosa, se resuelve y el paciente puede hacer su vida normal. Pero una pancreatitis crónica, ahí el paciente sí, cero alcohol, dieta estricta, entonces es diferente, ¿no? El pronóstico es diferente. Pero las complicaciones de la pancreatitis crónica, mala absorción de cobalamina, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, retinopatía no diabética por deficiencia de vitamina A o zinc. Puede haber derrame pleural, pericárdico, peritoneal, con citis, ¿no? Entonces, como complicación. Se van a requerir, ¿no es cierto?, drenar el derrame pleural o pericárdico. Se puede infectar, son varias complicaciones. Puede haber hemorragia digestiva por desarrollo de úlcera péptica, gastritis o pseudoquistes, pueden romperse.
El paciente puede presentar ictericia por edema de la cabeza del páncreas, necrosis de la grasa subcutánea, con formación de nódulos subcutáneos dolorosos. Miren esta complicación, el cáncer de páncreas. Un 4% de los pacientes con pancreatitis crónica desarrolla cáncer de páncreas. Y otra complicación importante es la adicción a los narcóticos, a la morfina o algún derivado. Porque como el dolor es el síntoma principal y estos pacientes tienen dolor crónico, ¿no es cierto?, que no cede a veces a los analgésicos corrientes, entonces se utilizan muchos analgésicos narcóticos como la morfina. Entonces se utiliza mucho en estos tratamientos y muchos pacientes se hacen adictos a los narcóticos como consecuencia. Ven, es una complicación de la pancreatitis crónica, la adicción a los narcóticos. Hay que tener en cuenta eso. A la hora de recetar narcóticos tiene que estar bien recetado, porque si no está bien recetado el paciente se va a hacer adicto, ¿no? Tratamiento de la pancreatitis crónica. En primer lugar, alivio del dolor y de las dispepsias, la indigestión. Entonces ven el dolor, ¿no es cierto? Otra vez importante el dolor. Por eso es que se dan analgésicos o se dan narcóticos. De ahí puede aparecer una adicción a los narcóticos. Entonces, alivio del dolor. Se trata con una pancreatitis aguda, ¿no es cierto? Analgésicos, reposo gástrico, colocación de sonda nasogástrica en algunas ocasiones, entonces cuando hay reagudización del cuadro clínico, ¿cierto? Entonces el tratamiento es igual a una pancreatitis aguda. La abstención de alcohol y comidas ricas en grasas es importante como medida para evitar una reagudización de la pancreatitis, ¿no es cierto? O como medida para controlar el dolor. Una pequeña cantidad de alcohol puede desencadenar un cuadro de reagudización. Entonces, la dieta y la supresión del alcohol es importante para eso. Si no se logra, ¿no es cierto?, todas estas medidas, incluso hay técnicas quirúrgicas de bloqueos para aliviar el dolor, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas. La resección del conducto estenosado quirúrgicamente también es una medida que controla o elimina el dolor. ¿Ya? Resección del 50-95% de la glándula en algunos casos también es indicada. Esfinterotomía endoscópica, ¿no? La LSP para dilatar el conducto también está indicada. Dilatación, extracción de cálculos, colocación de stent ahí en los conductos estenosados también son indicaciones para tratar el dolor. Luego se debe tratar la mala absorción. Como hemos visto, son pacientes con mala absorción, desnutridos y que llevan diferentes complicaciones. Administración sustitutiva de enzimas pancreáticas. Pues hay, ¿cierto?, en el mercado enzimas pancreáticas a dosis grandes se tienen que dar con los alimentos para controlar la mala absorción. Entonces, administración de enzimas pancreáticas. Dependiendo de la sintomatología, vean bloqueadores H2 como la ranitidina. Recientemente ha salido un instructivo del Ministerio de Salud suspendiéndose la venta de todos los tipos de ranitidina a nivel nacional. Hay un producto que contiene que es
cancerígeno, se ha detectado. Entonces se ha suspendido de decir la comercialización, la importación de todo tipo de ranitidina. Recientemente, hace una 2 semanas más o menos. El tratamiento como para la úlcera péptica, ¿no es cierto? Antiácidos, inhibidores de la bomba de protones. Entre las medidas de sostén, restricción dietética, ya hemos dicho, supresión completa de alcohol y dieta hipograsa, pobre en grasa. Tiene que ser una dieta hipercalórica, fundamentalmente en base a hidratos de carbono. ¿Ya? Fármacos analgésicos, esta es la conclusión de la dieta. Entonces es un paciente que tiene que cambiar su estilo de vida, su modo de vida. Es difícil porque son pacientes alcohólicos. Y si no suprimen el alcohol, el pronóstico es malo, ¿no? Van a ser complicaciones y se van a morir por una patología. Entonces, un cambio en el estilo de vida es importante. ¿Alguna pregunta? Con eso terminamos páncreas.